preocupar. Creo que prefiero las tablas de multiplicar. En Retina Mi Sonora no hay lugar para el reposo, solo para el gozo. Ven, únete a nosotros y despeja tu mente bailando al ritmo de la manada. Conéctate a nuestro magazine, porque aquí no importa qué día de la semana sea, para nosotros todos los días tienen alma de fin de semana. El sabor nunca para. Bienvenidos y bienvenidas a otro día con Retina Mi Sonora. Hoy, como siempre, estaremos acompañándolos desde Sintopía Radio de la Universidad Central y por el streaming en el que nos están viendo por YouTube. A las personas que se están conectando al en vivo desde U Central Bogotá. Además, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @retinabifocal. Como saben, en todas nuestras redes sociales aparecemos como @retinabifocal y solo en Spotify aparecemos como Retina Bisonora. Es un placer para nosotros tenerlos en esta mesa llena porque estamos llenos. Hoy no estamos los de siempre, hoy tenemos a propósito sorpresas, tenemos invitados como pudieron ver en nuestra increíble promoción de hoy, obviamente. Oiga, la promoción estuvo muy buena. súper dedicada a nuestro querido invitado, pero fue sorprendente. Yo quedé como, en otra Fue clase, en otra increíble. universidad y se la mostré a todo el mundo. Yo, no es por nada, chicos, no es por nada. Aleja la hizo, chicos. Aleja la rompió. Pero bueno, yo quiero comenzar saludándonos a todos porque tenemos incluso máster lleno, mesa llena, invitado. Hoy venimos con toda. Hoy todos estamos llenos. También. Pero ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, yo estoy muy emocionada el día de hoy. La verdad es que este programa me llena de emoción porque tenemos un invitado muy chévere. Pero pues yo estoy muy contenta y espero que les guste el programa de hoy. Yo, pues la verdad también estoy súper feliz. La semana pasada no había podido venir a Retina, pero pues hoy sí vine con todas las ganas de poder pasarla súper increíble y aparte aprender muchísimas cosas nuevas. Es que yo volteo a mirar a Master por lo que normalmente tenemos ese orden de la mesa redonda, pero se me va. Yo estoy muy feliz. Yo el día de hoy no los acompaño como coordinadora. Quise aquí darle el honor a Alejandra Montenegro de acompañarnos como coordinadora y a Aleja Vargas, que fue la persona que hizo posible traer a este súper invitado que nos va a contar cosas súper interesantes más adelante en la sección de arte y cultura y en la sección de gente. Yo estoy feliz, yo estoy muy bien, comenzando el día desde temprano y trabajando duro, pero pues ya bajándole un poquito el ritmo, ya entrando a Retina, después clase y después a descansar. Y Bueno, yo estoy muy contento de estar con ustedes. Veníamos hablando en el ascensor con el invitado y con Aleja que la vida de adulto es cada vez peor y cada vez más trabajo. En esta mesa, de los 6 que estamos, 4 estamos full monty trabajando. ¿Qué les quita? Y esa es la pregunta para los que estamos trabajando. ¿Qué realmente en estos años o en estos meses de trabajo se ha dado cuenta que dejó de hacer y le entregó ese tiempo al trabajo? Vamos para el invitado. Ahorita vamos a hablar del invitado, pero escuchemos a ver qué... El que le dedica tanto tiempo a su trabajo, ¿qué siente que ha sacrificado de su vida personal por entregárselo al trabajo? Yo creo que de pronto estar tiempo en familia. De alguna manera eso es lo que se paga más adelante porque pues uno está
trabajando, trasnochando en el día a día, corriendo, lo que venimos hablando. Y a veces el tiempo en familia, a veces toca trabajar los fines de semana, a veces entonces cuando uno se da cuenta ya no hubo tiempo en familia. Y por allá en Master, ¿cómo están? Bien, pues ahorita que estaban hablando de la vida adulta y el trabajo duro, siento que pues me gustaría tener esa sensación de estar cansado del trabajo duro, porque no tengo. Entonces, no, un poco de envidia quizás, pero no mentiras, no, todo bien, todo excelente aquí en Master, feliz de volver a estar acá. Bueno, entonces, además, les recordamos que este es un proyecto que nació desde un salón de clases junto al Semillero Imagos y Retina Bifocal. Pero, ¿qué es Retina Bifocal? Bifocal. Retina bifocal es un medio de comunicación que no solo transmite información, sino que también busca influir en la opinión pública y en la percepción de la realidad de los retinianos. Nuestro mutante periodístico ha sufrido una alteración en su material genético. Nació como una pequeña partícula en la aula de clase y hoy, después de 5 años, es un organismo vivo que experimenta cambios de comportamiento y la capacidad de realizar múltiples funciones transmediales. Nuestra creación está permeada por factores externos como la radiación que producen en nuestros contenidos los hallazgos de investigación. Al mismo tiempo, de la suma de múltiples sustancias creativas que le inyectan los participantes que en su mayoría ya ejercen como profesionales. Y un equipo nuevo de estudiantes en comunicación social y periodismo de la Universidad Central, que lo mantienen en estado continuo de alteración. Retina bifocal es un ser con habilidades sobrenaturales y extraordinarias que podrán encontrar en todos los medios digitales, redes sociales y las aplicaciones móviles. Comunicamos, informamos y difundimos historias de la gente para la gente. Levantemos la voz. Bueno, chicos, tengo gente el día de hoy porque yo traje al invitado. Entonces era mi derecho. Pero bueno, hoy nos acompaña un artista que ha convertido la plastilina en una poderosa herramienta de expresión, educación y transformación social. Él es Camilo Mojica, plastinólogo, creador de contenido y fundador de la Casa de la Plastilina en Bogotá. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy súper alegre de que pudieras venir. He visto tu trabajo en Instagram, en Facebook y también el trabajo de la Casa de la Plastilina. Pero quisiera iniciar diciendo como tu carrera comienza como en 1998, ya llevas 4 años en el mundo de la plastilina y también empezaste junto a tu maestro Edgar Humberto Álvarez, conocido como Edgarín para los que no lo conocen. ¿Cómo fue todo ese proceso de aprendizaje? Porque iniciaste en el colegio, fue donde cogiste el amor al arte. ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo recuerdo que una vez llevaron un libro de Edgar creo que fue a Ciencias Sociales, algo así, no sé si todavía ven eso, me imagino que no, y debo verme muy viejo. Y entonces llevaron el libro de él y ya ahí fue como amor a primera vista con la plastilina. Hicimos algunos trabajos en plastilina en el colegio y posteriormente alguna vez hubo un concurso en lo que es ahorita Avenida Chile, que en ese tiempo se llamaba Gran Ahorrar, y era como hacer una maqueta en plastilina. Entonces yo me presenté allá y ahí de alguna manera hubo como la primera relación con Edgar, porque ellos tenían una academia y me gané con ese concurso una beca para poder estar allá y arranqué a aprender pues como a perfeccionar la plastilina, que era hacer las figuritas, ¿no? De los libros y eso. Y posteriormente a eso, después me enteré que Edgar tenía una productora de comerciales y me pasaron para allá como de 15, 16 años y empecé a trabajar en los comerciales que hacíamos en ese momento en plastilina. Pero a mí me pareció algo muy interesante que mientras pues aprendía sobre todo como la plastilina,
lo hacías muy rápido, o sea, a los 15 años hacías caras muy rápidas, Sí. o sea, era muy impresionante. ¿Esa habilidad ya sentiste que la tenías o de verdad fue como, Sí, porque íbamos en algún momento a las ferias del libro y lo que hacíamos era que hacíamos caricaturas en vivo. Entonces la persona se sentaba al frente tuyo y tú lo hacías en un momentico y se trata de hacerlo rápido para que, como lo que hacen ahora que los pintan, pues los hacíamos en Ujú. plastilina. Entonces empezamos a coger mucha habilidad haciendo ese tipo de cosas. Entonces empezó a facilitar mucho poder hacer un rostro, poder hacer un ojo, poder hacer una cara. Entonces por eso también como que esa fue la habilidad que hicimos ahí, como la escuela que hicimos en su momento en las ferias del libro fue eso. ok, y ese siempre ha sido como tu distintivo, ¿cierto? La caricatura. Sí, pues de alguna manera uno siempre que arranca en algo empieza como a imitar lo que hacía, entonces imitábamos mucho los muñecos que hacía Edgar o el estilo de Edgar y después empieza uno como a desligarse un poco de eso y a proponer otras cosas con la plastilina, no necesariamente solo caricaturas, sino pues lo que pueden ver en redes sociales que son los cuadros o las cosas que estamos haciendo que ya son un poco más avanzadas. Sí, esos cuadros que yo vi en Instagram, yo dije, wow, o sea, eso lleva un trabajo Sí. y dedicación que me pareció muy impresionante. Pero también quisiera hablar también del proyecto que después vino, que fue Se lo explico con plastilina, que lo Ujú. hiciste junto a Edgar. Sí. ¿Cómo nace esta idea de contenido? Porque tú te encargabas de subir y Sí. editar el contenido, estudiaste cine. Y además, ¿qué los motivó a crear este espacio de plastilina para la gente? Nosotros estábamos con Edgar en Los Ángeles trabajando un proyecto con Plaza Sésamo y empezamos a mirar que las redes sociales empezaban como a generar contenido, imágenes virales. En su momento solo era Facebook, Instagram no estaba. Entonces empezaron como los deportistas olímpicos a generar medallas y empezamos a hacer personajes y a subirlos y cuando nos dimos cuenta pues empezaron a volver virales las imágenes. Yo en ese tiempo tenía una sección con Edgar y era que yo me encargaba de buscar personajes de la historia y buscar una frase y la compartía todos los días. Y después se salió de control. Después empezó pues mucha gente a seguir y entonces ya exigían que, ay, pero haga tal, pero entonces tuvimos un rato ahí, yo trabajé con, se lo explico, casi 3 o 4 años, hicimos contenidos también de video y eso es lo que tú dices, que era que alguna vez hicimos, no me acuerdo qué personaje en plastilina y se lo salíamos a la calle y se lo poníamos a la gente. Era creo que el presidente Santos y se lo poníamos a la gente como, ¿usted qué le quiere decir a Santos? Y había gente pues que lo quería, como había gente que no. Hicimos varias cápsulas como de ese tipo y ese era como el contenido que hacíamos en su momento que subíamos a redes. Wow. La verdad es que es algo, yo siento que el stop motion en plastilina debe llevar un trabajo, porque además en ese aspecto yo quería preguntar, cuando haces el stop motion, ¿utilizas 100% plastilina o utilizas otro material? Porque es que tú tocas la plastilina y ya queda como la forma del dedo o se daña como la figura. ¿Cómo haces? En lo que siempre hemos procurado nosotros es que sea plastilina 100%. Hay otra gente que utiliza masilla epóxica, porcelana y crema, lo que sea, pero lo que hace que se vea rico el trabajo es que es plastilina. Los utilizamos a veces con unas estructuras en alambre, que es con el alambre de las casas, el que es como 14 o 12, que es el de corriente, y con ese se hacen esas el que entendemos que se le dice alambre dulce. Ese, pero no, este está es uno que es de cobre, que está cubierto como con plástico, porque el problema que tiene el alambre dulce es que a Se medida parte. que, claro, cuando le empieces a fatigar, se va a romper. Entonces ese tiene un recubrimiento como de caucho, que es el que utilizan en las casas para las luces. Ese es el 12 o 14 el que usamos nosotros y se hace la estructura con eso y se recubre en plastilina. Ok, bastante interesante. O sea, ¿y cuántos muñecos tienes que hacer? O sea, ¿o es solo? Depende, a veces es uno, a veces hemos tenido que hacer varios, depende la toma que sea. Entonces, por ejemplo, tratamos de que sea uno y tratar de no maltratarlo mucho en el rodaje. Ok, pero para los que nos están escuchando y no saben o no están familiarizados, ¿puedes explicarnos cómo funciona el stop motion Claro. con plastilina? Claro, mira, eso funciona de la siguiente manera. Uno hace 30 cuadros, o sea, yo hago 30 movimientos para hacer un segundo. Tiene que ser un espacio controlado donde no tengamos, porque la luz del día va cambiando, como va cayendo el día, pues va a ir cambiando, entonces toca tratar de estar en un estudio con una luz controlada y tú vas a mover el muñequito 30 veces para hacer un segundo. Entonces, cada vez que él lo mueve, le toma una foto. Exacto, es un movimiento. Cada foto, ya en la sala de edición de video, se compagina y él genera el segundo y el frame. Toman 30 para que pueda funcionar en cualquier formato, Ujú. de 24 a 29.7 o al 30. Ujú. Entonces generan los... Wow. Y este proceso, normalmente, o sea, en productos, ¿cuánto podría ser lo que más ha durado uno de estos? El
nosotros hicimos con Edgar un cortometraje del 9 de abril y fueron 19 minutos. ¿Y en promedio cuánto podría tomar esto tomando en cuenta que son 30 fotos para un segundo? No, además que les voy a contar porque eso fue una beca que nos ganamos de Proimágenes y eso habían 2 años para hacerlo y nos relajamos un poco y lo terminamos haciendo en 3 meses. Porque teníamos que entregar porque había cláusulas de letra pequeña que se estaban cumpliendo. Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar de los tecnicismos de esto, pero para abrir como lo que va a suceder en la siguiente sección. Imaginarse hacer stop motion es algo muy divertido en la esencia de que uno ve en Instagram como que todo acelerado, pero en un reel donde ustedes ven 3 o 4 segundos acelerado de mover 30 veces un muñeco, se demora mucho más tiempo porque hay que tener un software para que se pueda ver el movimiento anterior y después ver el que sigue. Ahorita lo voy a explicar porque la gracia es que de forma sonora podamos explicar con el invitado para que todos nuestros oyentes entiendan el trabajo artesanal y tecnológico que tiene el stop motion y cualquier animación real en set. Ok. También quisiera preguntar de uno de tus proyectos que me pareció bastante interesante y es la Casa de la Plastilina. Es una academia de arte y espacio creativo dedicado a enseñar el modelado en plastilina a niños y jóvenes. Sí. ¿Cómo nace esta idea de querer enseñar este tipo de arte pues, al público? De alguna manera cuando nosotros estuvimos con Edgar había como esa academia. Cuando ya nos dedicamos a la productora, la academia no volvió a funcionar. Y yo trabajo junto a William Vargas, que es mi socio, y un día estábamos por ahí como pensando y dijimos que pues todo el mundo nos decía por qué no hablan clases, por qué no enseñan y uno como que es reacio a eso, pero alguna vez sí lo decidimos hacerlo y abrimos y tenemos allá niños, jóvenes y adultos mayores con nosotros aprendiendo plastilina. ¿Y cuál podría ser como esa técnica de enseñanza? Porque yo siento que, y es que de pronto yo soy muy negativa en eso, pero yo siento que yo soy negada para las artes, para dibujar, nada más para las plastilinas. Eso que a veces uno como que, de hecho hace no mucho se volvió viral ese tren en el que ponen una figura y 2 personas la hacen. Definitivamente me quedaría un poco complicado. Entonces me llama la atención uno cómo empieza a enseñar ese tipo y a diferentes públicos, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de personas ya un poco más grandes. ¿Cómo se le enseña ese arte a las personas? Lo que pasa es que, mira que ahí pasa algo curioso y es que con la gente adulta siempre hay prejuicios. Entonces, cuando uno se siente con el adulto dice, yo no puedo hacer eso. En cambio, los niños no. Los niños usted le dice, tenemos que hacer a Bob Esponja o el que sea, y como sea, lo van a hacer y van a llegar ahí. Que quede bien o que quede mal, eso es diferente porque ustedes saben que esto es subjetivo. Y a la larga todos estamos aprendiendo, ¿sí? Ustedes no pueden comparar un personaje que hagamos nosotros que llevamos 20 y pico de años en esto a alguien que está aprendiendo. Pero sí es como lo que hemos sentido siempre es que la gente es como, a mí no me va bien en eso, a mí me va mal o no. Y el niño no, el niño arranca, usted le suelta plastilina, le dice, toca hacer este personaje y le llega, ¿sí? En cambio el adulto siempre tiene como la predisposición de no hacerlo. Y yo pienso que todos tenemos procesos diferentes y yo creo que si ustedes me preguntan que toca ser muy talentoso para poder estar acá, yo diría que no. Yo creo que todos tenemos como las mismas habilidades, porque si se ponen a pensar, todos tenemos las mismas manos, las mismas sí. O sea, es más de, pues que usted se quite esos prejuicios y pueda arriesgarse a hacerlo, ¿sí? Ya que quede bien o no, esa es otra discusión. Pero sí es como arriesgarse a probar y a intentarlo. O sea, no es tanto como tema de motricidad. No, yo estoy seguro que no. Ok. Hay varios autores que han hablado mucho de la paciencia y el ejercicio de crear cosas. Hay algo muy interesante y es que la creación, sea literaria, sea poética, de dibujo, en este caso el stop motion, todos tenemos las mismas cualidades. Todos sabemos escribir, todos sabemos dibujar, todos sabemos pensar, pero ponerlo en ejercicio y crear algo necesita una pasión de el quehacer. Hay algunas artes como la pintura, la escultura, el stop motion, la animación, que son de pieza por pieza, que no son tan fáciles de hacer de forma constitutiva como el baile, por ejemplo, sino que tienen como una pasión ahí muy, muy, muy meticulosa. Con esa pregunta y lo que están llevando a colación las compañeras, sí hay que tener cualidades de paciencia.
¿cómo es tu personalidad o por qué el amor de hacer todo tan lento? Ahí pasan dos cosas y es que yo soy la persona más impaciente de este mundo. Entonces, ¿sí me entiendes? Puede que tenga Como nuestra cámara. Puede ser, tal cual. Puede ser que uno no tenga la paciencia para algunas cosas. Es que no se puede generalizar. Y puede que tú no tengas la paciencia para esperar a alguien, pero sí tengas la paciencia para sentarte y mover un muñeco 90 y pico de cuadros. Y es más como esa vuelta, como yo creo que es muy difícil generalizar y yo creo que cada uno descubre cuáles son sus habilidades enfrentándolas, ¿no? Como hay gente que nos ha dicho, a mí no me gusta cómo me dejan las manos la textura de la plastilina cuando la trabajo. Y está bien. Por ejemplo, a mí no me gusta la textura que me deja la arcilla en las manos porque es una masa que es fría. Entonces, como la plastilina no la calienta con las manos, al tener una arcilla a mí no me gusta porque no le transmito la calidez que tengo en las manos. Entonces yo, por ejemplo, para trabajar con arcilla soy malísimo. Y uno pensaría que no, y ustedes dirían, él debe ser un duro y no me gusta. Entonces voy a eso, como ese es el punto como de que no se puede generalizar. Todos tenemos cualidades y vocaciones diferentes. Toca es probarlas y uno va mirando qué le gusta y qué no le gusta. Ok, ese punto está súper interesante porque yo sí soy de las personas que piensan que si haces algo muy bien en plastilina, todo lo que es como moldeable. O de habilidad manual, por ejemplo. Exacto, pero wow. Me quitaste claro, la arcilla no. Súper prejuicio. El prejuicio del que hablábamos. Claro, total, ustedes si me ponen un reto de arcilla, acá pierdo yo. En ese sentido, ya hablando como de la plastilina y todo, ¿tienes como una marca preferida de plastilina que utilices? Porque sé que tienes como un convenio con Doricolor. Uh-huh. Nosotros trabajamos acá casi 6 años con una marca acá de Bogotá. Ayudamos al desarrollo de la marca y terminamos el convenio y tuvimos unas conversaciones con la gente de Medellín que son Doricolor. Lo que nos gusta trabajar con ellos es que, bueno, la planta queda en Medellín, pero son 100% amigables con el sistema ecológico. La plastilina está libre de metales pesados, o sea, porque así uno no quiera, detrás la plastilina viene derivada del petróleo. Entonces tiene unos químicos fuertes. Y la otra cosa que nos gustó muchísimo es que cuando tuvimos la oportunidad de estar en Medellín en la planta de ellos, tienen una parte donde hacen el tratamiento de aguas abajo, te muestran un vaso de agua cuando entra el agua a la planta y el mismo vaso de agua sale de la planta. O sea, y sale del Río Medellín y sale perfecto. Sí. Entonces también es como un compromiso que tiene uno y que uno sabe que lo que está haciendo no está tratando de dañar un poco más el mundo de cómo estamos en estos días. Total. Pero ya como para terminar esta sección y seguir hablando más en la otra, yo sí quisiera preguntarte, en 2020 realizaste una miniserie de 3 episodios diferentes sobre temas de migración y lo hiciste junto a la Organización Internacional de Servicio Jesuita con Refugiados. Sí. ¿De dónde nace cómo surge esta colaboración para querer hacer estos 3 capítulos? Porque tuvo que ser como un tema muy pesado y además tuviste que moldear a la persona, moldear su historia, que pues puede ser dura. ¿Cómo fue todo este proceso? Ellos nos contactaron por internet y pasamos como una propuesta de lo que querían. Primero no eran como muy claros con lo que tocaba hacer, hicimos como una audición de alguna manera y después nos contaron que era un contenido para personas migrantes y lo que hicimos fue pues darle rostro a eso. Ahora era arriesgado porque podía caer como en el juego de que no se viera tan serio y los relatos que hay son serios porque fueron de personas que lo vivieron. Hay un relato de alguien pasando por Centroamérica, otro llegando a Estados Unidos y otra chica acá como cuando atravesaban el Darién. Entonces siempre como muy como tratando que no se viera como ni chistoso ni infantil, porque pues es muy respetuoso el tema que está pasando. Entonces sí se le dio un tratamiento, nos mandaron muchos testimonios en audio de la gente que estaba allá y de lo que ha pasado y se fueron construyendo los guiones. Pero pues una realidad que todavía está pasando, ¿no? Entonces es como muy actual todavía la cosa. Pero y muy quedaron chévere. súper bien, o sea, la verdad quedaron súper bien y quedaron serios. Yo me di la oportunidad de ver los 3 episodios y fue un trabajo excelente, me pareció. Y como cuentan la historia, me gusta mucho. Y además que era como una colaboración en Latinoamérica. ¿Cómo es, digamos, esta experiencia de utilizar unos recursos que desde Hollywood han utilizado para el entretenimiento de menores y de infantes, que es toda la serie de animación de dibujo, stop motion y en 3D? ¿Cómo han sentido el acercamiento con los nuevos públicos con esta metodología y esta técnica de producción con temas que son de derechos humanos, de
reflejar la cotidianidad de las personas y salir del tema fantasioso para hacer una reproducción sobre los conflictos de la vida humana? Yo pienso, es una muy buena pregunta y hemos tratado siempre de desligarnos de alguna manera que si bien el material y la plastilina está hecha para niños, esté ligada a contar historias un poco más fuertes, ¿no? Entonces, digamos que eso sí se ha trabajado, lo hemos hecho muchas veces, tratar de que no sea algo infantil, sino que sea, pues, pienso que está más en el nivel de historias que queramos contar. Y fue eso, lo que tú me dices del trabajo migratorio. También hemos hecho unas cápsulas con las frases de Jaime Garzón. Entonces también es como buscar como a qué le apostamos, como que se vaya ligando un poco a la parte infantil y la gente sienta que estamos contando algo realmente serio con eso. Ok, pero ya para meternos como a la parte audiovisual como tal, que Eric tiene bastantes preguntas, vamos a pasar a la siguiente sección. En el arte, lo bello y lo perturbador coquetean como dos caras de una misma moneda, tejiendo lazos colectivos, inmortalizando la memoria del pueblo y celebrando con pasión el arte que da vida a nuestra cultura. El arte, cultura y otras bellezas. Bueno, continuemos con nuestro invitado para que lleguemos a las etapas de la producción. Recordemos que nosotros estamos en Sintopía Radio. Nosotros tenemos acá 3 programas en la Universidad Central que están acorde del servicio de comunicación o de la expresión a través de las artes o de los medios de comunicación, que son cine, tenemos comunicación social, tenemos publicidad. Y creo que a todos nos interesa el tema de crear con nuevas herramientas. Lo interesante de la animación es que es el primer proceso de captura del movimiento. De hecho, es primero la animación que el cine. La animación precede al cine. De los primeros ejercicios que se hicieron de coger película cinematográfica y generar movimiento, se hizo rayando directamente la película. Animación directa. Exacto, era una animación aparte de un payasito. O sea, todos los que estudiamos cine o estudiamos audiovisual nos muestran ese proyecto. Y yo creo que ahí llega algo que es demasiado sabroso y son los primeros proyectos. ¿Cuál fue el primer proyecto que tú dijiste? Este fue el que realmente me llamó a hacer esto en un periodo largo, en un periodo de vida muy largo. ¿Cuál fue el primero? Y cuéntanos más o menos qué fue lo que animaste. Nosotros estuvimos trabajando con una persona víctima de la violencia de la unidad de víctima aquí de Bogotá. Y trabajamos el cortometraje a lo largo de 4 años, 5 años. Y no lo pudimos terminar porque la persona volvió al territorio y murió, la mataron. Y eso quedó ahí. No pudimos seguir trabajando con lo que ya teníamos porque faltó autorización y cosas de esas. Y eso nos puso a reflexionar porque uno da por hecho que teníamos un proceso, que uno puede avanzar, pero si pasa una cosa de esas, ¿qué pasa después? Queda ahí. Y eso quedó ahí, lo tenemos ahí, tenemos las tomas que hicimos y todo, tenemos el guión, tenemos horas de grabación con la persona, pero no tenemos las autorizaciones para poderlo publicar, porque no se hicieron. Muy bien. Y entonces ahorita hablemos de el quehacer de la animación. Estabas explicándonos, redondeémosle a nuestros oyentes para que se puedan imaginar, todas las animaciones que ustedes ven en stop motion terminaron siendo algunas en tridimensional y otras que se llaman papercut, que son las que se ven bidimensional, que son como encima de tabla. Tú tienes de las dos. Yo también estuve viendo tus reels y tienes las dos, tridimensional y tienes la bidimensional. En hechura sí es más práctica la bidimensional porque no tienes que construir tanto escenografía. Explíquemelo a la gente cuál es la diferencia entre las dos, por favor. La animación limitada o bidimensional que dices tú es más fácil de realizar porque tenemos la cámara en la parte posterior y la animación está encima, entonces no hay gravedad.
Entonces no estás peleando contra el muñeco que vaya buscando el piso siempre. Y no te necesitas tanta estructura. Y se croma el fondo, entonces puedes poner el fondo que tú quieras. Súper. Entonces ya con lo otro es más complicado y la iluminación es más difícil porque al tener el muñeco en 3D si una sombra o algo es un lío. Entonces sí radica en eso, ¿sí? Las tecnologías están ahí, toca usarlas y son para que las usemos y nos Y que es hagamos más menos, fácil, ¿no? Claro. Hace 15 años nos tocaba sudarla muy dura, o sea... hoy Y la en día plastilina hay es algo pesada. gente. Entonces va a estar buscando el suelo siempre. Entonces lo que hacemos es que al estar en la cámara arriba tenemos un vidrio y un croma que puede ser hasta un foamy. Puedes hacer que el muñeco salte y no estás que el muñeco se me va a caer o algo así, ¿sí? Y eso desvincula también las luces, ahorita hay luces LED, entonces eso no acalora, las luces de la época cuando yo aprendí eran fresneles y eso tenía que entrar uno en chancletas y en camiseta como si estuviera en Melgar. Sí, eso se calienta mucho porque y calentaba la plastilina. Exacto, a los que nos están viendo a través de nuestra transmisión de YouTube se pueden dar cuenta, en un estudio de animaciones tiene la dimensión de este estudio de radio, más o menos. Entonces, si acá nos da calor, porque somos acá muy felices. Imagínenselo con luces calientes que emanan. Si a veces nos da calor en el estudio de televisión en el que trabajamos, pues un estudio así llena la... Yo estaba viendo como tus videos en Instagram. Tú tienes un video mostrando cómo es todo el proceso con la cámara desde arriba. Eso me parece interesante. Porque además tienes un video de un muñequito corriendo. Caminando. ¿Ese es en ese tipo de estudio con el...? Sí, eso es lo que llamamos animación como limitada o animación Ok. bidimensional. Exactamente es esa. Pero sí, es súper genial. Y además lo que dices de que se puede cambiar el fondo y solo tienes Sí. que ponerlo, me parece increíble. Sí, no estás luchando contra la gravedad, que es lo que pasa con el muñeco en volumen como tal. Ok, qué interesante. Nosotros pasemos de animación que está hablemos de la estructura para el 3D. Entonces, imagínense todos nuestros radioescuchas y nuestro equipo. La animación 3D en stop motion tiene algo maravilloso y es como construir un ser humano real de chiquito, porque tiene una estructura de alambre que es la osamenta. Sí. Entonces esa osamenta, lo que nos está explicando el compañero, es que tiene una estructura de alambre y se hacen como los codos y las zonas, Las articulaciones. las articulaciones son iguales a las del ser humano. Sí. Y hay unas estructuras profesionales de pronto para los largometrajes que se necesitan, que son de bola y tornillo. Eso se compra, son carísimos. Y ¿Todavía además son muy caras? Sí, y vienen en una caja sin instrucciones. Sí, Entonces, y eso aparte parece eso como es una caja hecho de betún y viene todo ahí metido y usted le echa la bendición y ármela como pueda. Exacto. Y esas estructuras solo las hacen los norteamericanos Sí. y los franceses y algunos alemanes y japoneses, pero por lo general toca comprarlos en Los Ángeles. Sí, Porque son súper profesionales y aparte son livianas, son resistentes y tienen sus propias Pero estructuritas. les cuento algo. Estábamos haciendo una cosa para una marca de patinetas que nos contrató una vez, que se llamaba Flip, y trajimos 2 de esas de Los Ángeles. Entonces, era el muñequito ahí como brincando en la tabla, lo pusimos, no sé qué, y como a la mitad de la toma se nos rompió la cabeza, el cuello se fragmentó y se cayó. Y nos Y tocó ahí que... Sí, ahí alambre qué haces. del cobre y Entonces remendar y repararlo hacerlo. encima. Sí, claro, porque ya llevamos la mitad de la toma y no podíamos como decir, bueno, pues quitémoslo, sino fue como mirar cómo lo remendábamos ahí, ponerle un alambrito y poner la cabeza ahí, pero pues decíamos eso, no aguanto una fatiga. Yo no sé, me imagino que ellos tienen muchas allá y van reemplazando, pero nosotros no. Sí, deben tener muchas piecitas. No Es nos- un armatroste de Lego, Sí, pero de metal. pero con tornillos. Ok, ok. Pero con Y en tornillos. ese sentido, cuando se cayó la cabeza del muñeco en plastilina, Sí. ¿no hubo como cambios en No. el...? Pues sabíamos que la parte de plastilina iba a quedar intacta, pero sabíamos que nos tocaba solucionar ahí, porque primero era la madrugada y ya habíamos avanzado un buen pedazo en la animación. O sea, no íbamos a empezar de ceros. Expliquémosle esto a las personas para que vayamos paso Dale. a paso. Hoy en día hay unos software que se llaman piel de cebolla. Ujú. Entonces, como la piel de cebolla, como que es translúcida y tú tomas la foto y él te deja ver la foto anterior y cuando mueves el muñeco, Alejandra, sabes cuál fue exactamente el movimiento anterior. Así se caiga, pasa un terremoto, pues Te usted deja ver tiene, el cuadro usted tiene el anterior. frame anterior para volverlo a Ok. acomodar igual, volver a tomar esa foto por seguridad y vuelve y hace el movimiento. Eso es ahora, ¿no? Antes sí era como... Yo también lo hice yo lo hice a ojo. Mi primera animación fue a ojo, como creo que fueron las de De ustedes. todos, claro. Y ahí es donde la frustración es que no queda tan movido. No queda fluido. No queda fluido, no queda bien.
Aparte, especialmente los movimientos hacia arriba y hacia abajo, como dijo nuestro invitado, la gravedad ayuda a que baje Sí. el muñeco. No se ve en línea recta, para que me entiendan. Sí. Y como estamos acostumbrados a ver movimientos fluidos de todos los animales, Mm. la animación Raro. puede tener un solo error. Sí. Me hace pensar en, no sé si es como el mismo tipo de producción de Claymotion, pero me hace pensar en la película Pollitos en Fuga. Sí. Es ese Está mismo hecho, tipo de sí. producción, ¿cierto? Sí. ¿A ti qué te parece esa película? No, nosotros... Yo eso es- aquí opinión. Eso es de Arman Studios y nos encanta todo eso. Digamos que de alguna manera ellos todavía han conservado la textura original de la plastilina. Ellos tenían su fábrica de plastilina que les hacía la plastilina específicamente de lo que pedían para los rodajes. Sabemos que hacen los rodajes como los hace todo el mundo, que es el muñequito en plastilina, eso, que un poco es lo que va en contra de lo que pasó. En algún momento se enfrentaron Wallace and Gromit con el cadáver de la novia y ganaron ellos el Oscar porque lo que tenía Tim Burton son mecanismos. Sí, él Ellos utiliza maquinitas. y Laika también se ha tratado de buscar es mecanismos que tú con un destornilladorcito muevas y abre un poquito la boca. Entonces la parte manual pues no está, porque tú estás cambiando bocas, en cambio acá estás moviendo un mecanismo que va a hacer que el muñeco a Se vea raíz de más piñones se vaya natural. moviendo. Entonces, pues eso ya es de gustos, ¿no? A nosotros nos gusta que se sienta la plastilina y se vea la textura y las huellas y el muñequito tenga imperfecciones también, está bien. A lo que va Camilo es algo muy interesante de cómo la industrialización de cualquier arte lleva a que sean demasiado higiénicos. Sí. Y también, claro, es una industria con demasiados trabajadores, muy ambiciosos. Y uno dice, ellos rompen todas las líneas de ambición de cualquier proyecto. Y ahí tienen que mecanizar muchas cosas. Y ahorita estamos viendo que con la inteligencia artificial, va a ser mi último Sí. momento de esta conversación, va a ser muy difícil ver cómo va a transformarse todos los ejercicios, especialmente de los animadores. Sí. Antes de pasar con ese tema tan álgido, ¿cuáles son la recomendación a los amigos y amigas, Camilo, de lo que a Camilo nos puede llegar a decir? Vean esta animación, vean esta animación, vean esta animación. Casi todo el mundo conoce solo las animaciones de Hollywood, con las grandes compañías y las ingleses, que son los de Gross and Gromit, Wallace and Gromit. Wallace and Gromit. Pero ¿cuál más nos recomiendas? Unas tres que tú digas, vean esto, que tiene propuestas diferentes, estética, algo chévere. A mí me gusta mucho Gumby, que fue una caricatura de los 80, que es de Art Clockley. Me parece que es una buena opción de ver cómo se hacía plastilina. También Giri Trinca tiene buenas animaciones también, que eso es lo que sea animación europea de stop motion es muy buena. Pues desligándolo un poco sin satanizar Hollywood, pero sí es empezar a como a mirar otras cosas. Y yo creería de stop motion que nos haya gustado. No, yo pienso que lo que te decía también de Wallace and Gromit, de los inicios y todo eso, eso es muy bonito, eso es muy manual. Entonces estaba el carrito, el juguetico, como que jugar con todo eso y verlo es muy chévere, además porque ellos no solo mezclan plastilina, sino mezclan otras cosas, ¿no? El set es un set de hecho con papel de colgadura a escala y La un poco mayoría de cosas. elementos son reales. Son reales. Los ok. tienen un departamento de arte que se encarga de hacer cada cosita del set. Entonces eso me parece lindísimo. Ok. Lindísimo. Bueno, Camilo, ¿cuál es tu reflexión con las inteligencias artificiales y el robo intelectual de sus creaciones? O sea, el aparato de generación lo estudia, lo copia y lo replica con un prompt. Sí. Esa me parece la más dura porque a través de un texto de copy-paste hace un segundo, solo hace con un párrafo, hace 3 segundos de animación y eso ya es un dolor. ¿Qué piensas de cuál va a ser el futuro de esto? Uy, ese tema ha estado duro estas semanas. Hemos tenido como muchas discusiones desde los guiones que nos están pasando en donde trabajamos, que los hacen en un momentico y los envían y ya eso es un guión. Y entonces, ¿dónde Y eso está? se nota. Sí, claro, Cuando nosotros obviamente. estamos trabajando en el servicio profesional, sabemos Sí, que es eso un no, humano y y que no hizo una... Entonces, yo pienso que hay una cosa muy importante en esto y es que pasó cuando llegó el 3D y pasó cuando llegó muchas cosas y es que finalmente la parte manual y la parte humana y artística se va a seguir conservando, va a estar ahí. Sí, porque usted puede utilizar la IA para que le solucione cosas, pero de todas maneras hay un humano que es el que tiene que decir que venía o que no. Claro, yo he visto, me han mandado animaciones de stop motion con una foto que hacen en plastilina y la animan.
Pero también es como, eso no da. De todas maneras, detrás uno sabe cuando algo es orgánico, como tú lo estás diciendo, hasta con un guión, hasta con los posts que hacen ahora en Instagram, uno sabe que yo vi por ahí que decía copy y o sea, dejaron hasta eso puesto ahí. Entonces yo pienso que toca no asustarnos, toca mirar cómo más bien nos volvemos aliados, de mirar cómo me puede ayudar de pronto con determinadas cosas, pero no confiar en eso, no decir como yo que ya puse en Facebook un estado que decía, no amigo, animar con IA no te hace animador de stop motion, además porque pues nosotros estudiamos el movimiento, sabemos cómo hacer un rebote, hay 25 pasos en hacer un rebote de una bolita, lo que sea que pasa. Y pues lo puedes hacer, pero ¿qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Sí? Nosotros nos dedicamos a esto y toca seguirle dando valor a lo manual y a lo que yo me demoro haciéndolo, pero va a quedar chévere y es un trabajo que estoy haciendo. Claro, amenazas como siempre en todo. Cuando llegó el 3D también pasó lo mismo, que nos decían que todo iba a ser 3D y el stop motion iba a desaparecer, y mira que de alguna manera empezaron a convivir. No, y de hecho las nuevas audiencias del 3D entendieron el stop motion y lo romantizaron. Claro, y se volvió algo como, oiga, viene una película en stop motion, viene tal cosa, y entonces y eso definitivamente deslumbra todavía esa parte manual. Para terminar, Camilo, ¿en dónde te podemos ver y cuál es tu último proyecto para que podamos disfrutarlo? Me pueden seguir en mis redes, @camimojica, las dos con K. Últimamente estamos trabajando en cuadritos y en cosas de plastilina muy pictóricas que queremos hacer, y también tenemos por ahí un proyecto que estamos haciendo en animación sobre la leyenda de Francisco el Hombre, para darle como del acordeón, para poder darle protagonismo a nuestro folclore. Andamos en esas. Say you want me to do pop, but it is not my style. Say you want me to do jazz, but it is. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Bueno, para esta sección de Random les tengo el tema de las teorías conspirativas. Entonces quiero preguntarle acá a mi querida mesa si tienen por ahí una teoría conspirativa que, no sé, que crean como creo que esto sí pasó, o como que nada que ver. Yo soy cero de teorías conspirativas. He escuchado muchas, o sea, por ejemplo, que Michael Jackson, que Adele, Sam Smith, Bueno, me parece muy loca. Ya hay unas que son mucho más serias y una vaina como más. Pero yo he escuchado como esas básicas todas bobas. Todas de verdad, bobas. Adele, Sam Smith, porque no los han visto nunca en un mismo espacio. Algo así. Pero soy cero conspiranoica. Pero no, chicos, como así. ¿Y ustedes por aquí? Aleja. Yo alguna vez escuché una teoría conspirativa de que tienen la cabeza de Walt Disney guardada Ay, sí. para el futuro. Y hicieron hasta un chiste de eso en iCarly. Ajá. Entonces, desde ahí siempre he tenido como esa imagen re... Ella sí es cierto, sí es cierto. Ella, no, ojalá no. Walt Disney era muy buena persona, chicos. Aleja. Yo tengo una pregunta para los de la mesa, para Lucas. ¿De quién guardarían la cabeza para el futuro? Eso que tiene en su nevera. O sea, pero de manera que en el futuro se puede volver tipo ¿cómo se llama esa caricatura de Futurama? No, Sí.
Así, uy, no sé, es que muy denso guardar la cabeza de alguien en tu refrigerador. Yo hubiera tenido la cabeza desde los 70s, 80s de Stanley Kubrick. Ahí. Ah, ¿se puede cualquier persona en el mundo? La guardamos los dos. Uy, no. Me dejó re... yo no haría eso. Yo pensando. Es que como que no. Yo siento que lo haría de un animal. Quizás sí se puede. Ay, no. Pues es que me parece menos denso que la de un humano. Menos la denso. verdad. Ambas cosas son ¿La de súper un densas. panda? La de un panda sería. ¿No sería mejor como un animal que ya Un no exista dinosaurio. para el futuro poder tiranosaurio como Rex. clonarlo? Ah, Exacto. no. Ah, bueno, sí. Un sí, mamut. también. O sea, devolviéndome en el tipo, yo un dientes de sable. Uy, ese Epa. animal me parece que se vería tan precioso hoy en día. Ok. Bueno. Y de una persona famosa, de pronto Freddie Mercury. Ok. Upa. ¿Saben? En ese sentido yo creo que sí conservaría la cabeza de Walt Disney. Uy, ¿por qué? Porque si pudiera volver a vivir en el futuro, en donde la tecnología ya está muy avanzada, podría cambiar todo lo malo que han hecho con Disney últimamente. Podría volver al Disney original. Pero Ese es que- es mi sentido de pensar. Mi pregunta es, o sea, tienes la cabeza y ¿qué haces? Esperar a que... O sea, ¿dónde la guardas? No, ¿Dónde que la alguien guardas? Las viva. mañanas. En un congelador. Sí, como que hay buenos días. Todos los días y abres la nevera. Sí, o sea, vas a es mi sacar, verdadera vas a sacar el pregunta. queso, el jamón. Sí, y es te como, encuentras- ay, perdón, El helado. perdón, Vas a Freddie sacar el Mercury. helado y lo ves ahí como... ¿Cómo Esa es mi estás? verdadera Al pregunta. lado del sándwich. No, chicos, esto se puso re exótico. Son esas preguntas que hacer. No, my God. Bueno, entonces, como una breve explicación de qué son las teorías conspirativas, son explicaciones alternativas sobre un hecho o situación que sostiene que un grupo poderoso actúa en secreto para manipular, controlar o engañar a la sociedad, ocultando pues como la verdad real. Que pues es como lo que últimamente se ha visto, ¿no? Que todo el mundo nos controla y que hay una super élite encima de nosotros, que ya estamos súper encerrados. ¿Súper qué? Súper encerrados, chicos. Entonces les tengo como algunas breves características de estas teorías conspirativas. La primera es la desconfianza hacia las versiones oficiales. Se duda mucho de los gobiernos, de los medios científicos y de todas las instituciones como en general súper grandes. También Uy, qué pena. Ahora dices esa parte de los gobiernos y todo eso, y me acuerdo de la gente que pensaba que las vacunas Tenían chip. tenían Sí. chips. Ah, el COVID. Y me acuerdo, fue pucha, como si fuera ayer, cuando mostraban videos y la gente se quejaba. Todo ese tipo de cosas de dudar del gobierno y todo eso, me vino a la cabeza eso. Ajá, y eso conecta también con la segunda característica, que es eso mismo. Es como que creemos que siempre estamos como manipulados, ¿sí? O sea, como que esta super élite que nos controla siempre nos quiere como mantener como en ese control, ¿sí? Como seguir ese mismo paso que quieren que hagamos. Entonces también estas teorías, también estas teorías conspirativas surgen en momentos como de pánico. Entonces vienen ahí las pandemias, vienen como alguna cosa que pasa en el gobierno, ahí es cuando más como las teorías de conspiración tienen como su auge. ¿Ok? Entonces también la tercera es la falta de pruebas verificadas. Pues que esto suele basarse pues en simples rumores, ¿sí? Como en cosas súper forzadas, como digamos lo que decía Laura, que nunca los han visto en el mismo lugar y ya por eso son la misma persona. Como que no tienen sentido. Y pues ya como para ir terminando, les tengo como un ejemplo que pues la verdad siento que no sé si todos conocen, la verdad yo lo vi fue en un video de Paulette, con el caso de Marilyn Monroe, creo que ya saben por dónde voy. Ajá, y es que Marilyn Monroe fue verdaderamente asesinada. Pues esto es como una leyenda, o sea, como un breve rumor, que pues ella luchaba como en sí, como en sus problemas, en su actuación y problemas de salud, tanto mentales y como el abuso de sustancias. Y se encontró una botella pues vacía de pastillas junto a su cama, por lo que pues se dio como la versión de que sufrió una sobredosis. Y que no fue accidental. Por otro lado, tuvo pues romances con Robert y John F. Kennedy y una biografía que escribió Norman Mailer en 1973, pues alega que el FBI y la CIA orquestaron sus asesinatos porque los hermanos pues compartían muchos secretos del Estado con ella. Entonces pues sencillamente no podían que ella saliera a hablar de todo eso. Entonces, pues también encontraron que no había como rastros de pastillas en su cuerpo, lo que sugiere que pues que se la administraron de otra manera, o sea que ella no los ingirió. Además, pues muchos testigos afirmaron haber visto a hombres entrar de la casa de Monroe la noche que pues como que pasó todo esto.
Entonces, en conclusión, chicos, dicen que Marilyn Monroe no fue como que se muriera, sino la asesinaron. La desvivieron. O sea, el gobierno, chicos. Vale. Muchas gracias. Yo preguntando qué está. Según el diccionario del diablo, el amor es una locura transitoria, una enfermedad como las caries y otros achaques. ¿Qué será el amor para los retinianos? Hola a todos retinianos y retinianas, nuevamente muy feliz de acompañarlos con una nota en esta sección de amor. Hace un montón de tiempo no hacía esto para ustedes, tal vez no de la forma presencial como me gustaría, pero siempre con la mejor actitud para escucharnos, para hablar un poco del amor y de todas esas formas en las cuales podemos hablar del mismo. Y es que en una época marcada por la inmediatez, y en esto me refiero a mensajes instantáneos, a vínculos que empiezan y terminan en cuestión de semanas, que es como lo que más nos abunda como sociedad hoy en día, hablar de amor como proceso puede parecer un poco contradictorio y no lo vamos a negar, difícil también para muchos. Sin embargo, la investigación psicológica señala lo contrario. Y es que el psicólogo estadounidense John Gottman, reconocido por sus estudios sobre estabilidad de pareja durante más de 4 décadas, sostiene que las relaciones duraderas no dependen de grandes gestos románticos. ¿Pero entonces de qué? Pues de las pequeñas acciones repetidas en el tiempo, como microdecisiones, como ajustes constantes y esos intentos que hacemos para reparar algo. Es decir, que el amor no vendría siendo un evento, sino una práctica. Y es esa idea lo que encuentra un paralelo inesperado en una disciplina artística, por supuesto que vale la pena mencionarla en este preciso momento, como el stop motion. En la animación cuadro a cuadro, un segundo de movimiento puede requerir decenas de intervenciones manuales. Cada gesto se construye milimétricamente, nada ocurre por accidente. Pero esto lo digo yo, seguramente lo sabe mucho mejor nuestro experto en el tema. Así que lo que el espectador percibe como fluido, en realidad es el resultado de paciencia y de corrección constante. En las relaciones retiniana ocurre algo similar. Desde la teoría de la comunicación interpersonal se ha demostrado que los vínculos se fortalecen no por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de regularlo. La estabilidad no proviene de la perfección, sino de la adaptación. El amor, como la plastilina, no es rígido, se transforma según el entorno, el tiempo y, por supuesto, el cuidado que se le dé. Eso también es muy importante. Uno de los hallazgos que más podemos mencionar en estudios de pareja es el concepto de intento de reparación, que vienen siendo los pequeños gestos que buscan recomponer el vínculo después de una tensión. No se trata de evitar que algo se rompa, sino de saber reconstruir ese algo. En materiales rígidos, una fractura puede ser definitiva. En materiales moldeables, el error permite rehacer. Esa diferencia, créanme, no es nada menor. En una cultura que idealiza relaciones perfectas, potenciadas además, hay que aclararlo por la narrativa visual de las redes sociales, aceptar la imperfección se convierte casi en un acto contracultural. El claymation tiene una característica particular que vale la pena mencionar, y es que las huellas suelen ser visibles. La textura no desaparece por completo. Se percibe la intervención humana y justamente a partir de esto y de la comunicación emocional, se puede señalar que la autenticidad, no la perfección, es uno de los factores que más fortalece los vínculos afectivos. Las marcas no debilitan la historia, la humanizan. En el amor, como en la plastilina, la ausencia total de imperfecciones puede ser más artificial que deseable. Y por supuesto, ¿por qué no aprovechar a nuestro maravilloso invitado para generarle como este mundo paralelo, ¿no? Entre su gran arte y también eso que nos conmueve a todos, como lo es el amor.
Entonces, me gustaría preguntarte primero, en términos técnicos, ¿cuántos movimientos puede requerir un segundo de animación cuadro a cuadro? Sara, ¿no estás escuchando el programa? Bueno, invitado, vuélvenos a recordar ese pedazo. 30 cuadros por segundo. Excelente pregunta. Excelente pregunta, Sara. Cuando una figura se deforma o se rompe durante el proceso, ¿qué es lo que haces? ¿La reconstruyes? ¿La reemplazas? ¿Empiezas de nuevo? ¿Cómo es ese proceso? Es mejor reconstruirla de nuevo completamente, porque la plastilina ya va cambiando su textura a medida que ya tiene un volumen. Entonces toca desecharla y hacer una de nuevo. Pero en ese sentido, por ejemplo, lo que te refieres es más como la plastilina. La plastilina, a mí me pasa que después de tenerla mucho tiempo en las manos se calienta y se vuelve casi... Se cuartea. Se cuartea, se por el vuelve como calor. arenosa. Sí. Entonces, por eso es mejor tratar de reconstruir el muñeco o cómo. Lo que pasa es que son muchas variantes y, por ejemplo, si le llega a caer polvo o algo así, ¿me entiendes? Es muy difícil que Recrearlo. Claro, entonces a veces es mejor de ceros volverla a construir. Y es en todo, ¿cierto? Sí, y pues por lo general es mejor tener el muñequito, lo que tengas, en un lugar donde no le entre polvo ni le dé sol y se va a conservar. Y bajo tu arte, si el amor fuera una figura de plastilina, ¿qué forma tendría? ¿Sería rígido o maleable? Y si alguno de los retinianos o retinianas también quiere contestar esta pregunta, pues el micrófono es abierto. ¿Cómo creen que se vería el amor si fuera una figura de plastilina? Por favor, que no sea un corazón. Sí, muy Sean predecible. imaginativos, chicos. Entonces sería un corazón. No, yo pienso que en cualquier forma, pero por ejemplo la plastilina es un buen ejemplo de eso, y es que tú lo vas moldeando y no se endurece. Que es lo que decía la compañera ahorita, si tú rompes algo rígido como un vidrio, ¿cómo lo pegas después? Que si la materia prima es moldeable, tú lo puedes reconstruir. Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Cosechamos lo que sembramos. Venga y juntémonos para soltar. Sanando ando con Retina Bisonora. Bueno, llegamos a nuestra última sección del día de hoy, porque todo lo bueno se tiene que acabar. Hoy en Sanando Ando, esta sección me gusta mucho porque siempre me voy reflexionando a mi casa. Esta sección tiene algo mágico. Y hoy, a propósito de nuestro invitado, quiero hablar de algo que a muchas personas nos pasa, y es cuando nos sentimos creativamente lentos. ¿Les ha pasado? Sí. Todo el tiempo. Para retina. Me gusta ese término porque uno por lo Para general retina. le asusta la página en blanco, pero hay momentos en que sí está creativo, pero todo fluye demasiado lento y Lento. por lo general uno siempre está en el deadline, como dijo Camilo que le gusta animar. Sí, ya va a entregar mañana. Y les cuento que es difícil porque nos comparamos, porque vemos crear rápido o producir más o avanzar más a los demás. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué yo no voy igual? ¿O qué puedo hacer para ir igual? La creatividad no es una carrera de velocidad, es más como una caminata, como de observación, como de voy viendo, voy sintiendo, porque inclusive la creatividad va de la mano con nuestra salud mental y cómo nos vamos sintiendo. No sé si les pasa, pero hay días en los que son más difíciles. Hay días más difíciles que otros y hay días más llevaderos que otros. Y es muchas veces esos días en los que a uno le cuesta crear más. Y es totalmente válido. Y hay días en los que de verdad fluye como río la creatividad. Que tú abres, no sé, en el caso de Camilo, saca su plastilina y empieza a fluir. 5 películas. Sí. O en el caso de nosotros, abrimos el Word en blanco y empezamos a escribir y es fantástico. Sin embargo, hay otros en los que
que la palabra no me fluye, que la redacción está rara, o que inclusive en aquellos momentos en los que somos creativamente lentos, nos damos mucho más duro. O que todo lo que hacemos nos sabe a feo y lo vemos No nos horrible. gusta, sí, pasa mucho. Es horrible. Haces 6 páginas, no te gusta y lo eliminas. Me ha pasado. Sí, pasa muy seguido. Pero para esos momentos lentos también son parte del proceso. Ahí es cuando observamos más, sentimos más, pensamos más profundo, que ahí es donde hablábamos de que nos damos un poquito más duro. Como, ay, pero es que eso está feo. Ay, pero es que eso no me gustó. Y es en ese momento en el que digo, bueno, está feo, pero no sé cómo corregirlo, pero no sé qué más hacer. Y a veces pareciera como un bloqueo. Y lo que en realidad es como esa incubación de ideas que no florece. También pasa mucho que tenemos muchas ideas o realmente estamos como quiero hacer, pero no pasa. Cada persona tiene su propio ritmo creativo. Hay quienes crean en explosiones de inspiración y otros que construyen poco a poco como si fuera armando un rompecabezas. Así que hoy, si sientes que vas más lento, tal vez no estás atrasado, tal vez solo estás creando a tu propio ritmo. Y es con eso con lo que quiero que todos los retinianos, toda la manada y todos los que me están escuchando se lleven esa frase de no vas lento, solamente vas caminando y vas a tu ritmo. Porque todos caminan, no sé si les pasa, van caminando con alguien y esa persona al lado camina súper rápido y lo deja uno botado. Así pasa con la creatividad. Cada quien va a su ritmo y también en su espacio, porque hay quienes no fluimos en un espacio diferente. Digamos, si yo hiciera el trabajo de Camilo, chicos, yo no fluiría. Me costaría un montón crear y tal vez si Camilo hiciera el trabajo de alguno de nosotros, seguro no fluiría tampoco. Exactamente. Entonces también los invitamos a que exploren y exploten esa parte que a ustedes les gusta más, por supuesto. Pero bueno, chicos, se nos acabó el programa. Se acabó. No. Muy chido. Los sonidos para otro día. Su final. Eso sí. Me gusta. Me gustaría que se despidieran contándonos cómo se sintieron hoy. Sobre todo Camilo, cómo fue esta experiencia de compartir con la manada todo ese conocimiento increíble y todo lo que haces. No, pues muy contento, se me pasó el rato muy rápido. Gracias a ustedes por la invitación y espero me vuelvan a invitar después. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? @CamiMojica, las dos con K. Ay, yo quedé con ese dato de que moldeas a tiempo real, que haces retratos. Para la próxima me invitan a un reto. plastilina. Hacemos un reto acá entre todos. Ay, Bueno, a mí me encantó el invitado. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Como siempre, aumentar la red, construirnos, acompañarnos con los proyectos de Camilo. Seguimos tu página y seguirle el rastro y aparte como que recomendación de todos tus trabajos. Entonces, para despedirnos, ¿en dónde podemos encontrar 2 o 3 trabajos que tú digas para nuestros radioescuchas? Veamos este por esto, este por esto, este por esto. Me parecería chévere que vieran el cortometraje el 9 de abril. Creo que está en YouTube. Búsquenlo como un 9 de abril. Son 18 minutos de animación muy bien, muy chéveres y pues obviamente animación colombiana y bogotana. Bueno, yo fui Lucas, su máster de confianza. Muchísimas gracias, Camilo, por haber estado aquí, por habernos compartido como el detrás de estos proyectos que muchas veces no se ven. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo disfruté mucho el rato, me la pasé muy chévere, creo que me llamó mucho la atención el proyecto desde que Alejandra Vargas nos lo trajo a colación en conversaciones. Definitivamente es un arte que llama mucho la atención y la disfrutamos mucho desde su descripción. Ojalá próximamente, como decía ahorita, podamos ser testigos de cómo es ese trabajo y ya de forma presencial, que estoy segura que es otra cosa súper del deleite de uno. A mí me pueden encontrar en Instagram como El Nauta. Yo la pasé súper bien, ya les dije que me gusta trabajar con plastilina, me relaja mucho, entonces fue increíble. También aprendí muchísimas cosas que no sabía, la pasé súper bien, o sea, Aleja, 10. Sí, increíble invitado. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como CamiCams21. Bueno, yo la pasé increíble, la verdad el invitado trajo unas cosas que yo no sabía sobre el Heymotion, o sea, mucha dedicación, mucho amor a hacer tantos fotogramas para una animación.
Pero yo la pasé increíble, me gustó todos los temas que trajimos, me gustó mi entrevista, mi trabajo periodístico, sí está dando sus frutos. Y nada, a mí me encuentran en Instagram como alejapor05. Bueno, muchísimas gracias a Camilo por acompañarnos hoy. A ustedes también, por supuesto. Su coordinadora de hoy, Alejandra Montenegro. El user está en construcción aún. Lo cambiamos, pero es el mismo que tiene Aleja. Nos dimos cuenta, entonces. Por eso me gusta. O sea, dos Alejas, dos usernames iguales. Iguales. Ah, claro. Pero cambia el número. Ah, claro. Pero bueno, no olviden que pueden volver a escucharnos todos nuestros programas en Spotify. Nos encuentran como Retina Bisonora. También les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @retinabifocal, para estar al tanto de todas las novedades y participar en la conversación y en las increíbles cápsulas que estamos sacando, en las promos, por supuesto. Y gracias por ser parte de esta manada. Retina les dice, chao, chao.